En el video anterior recorrimos películas que sentaron las bases del cine que hoy conocemos, recordándonos que este medio nació como un simple experimento visual, pero que en muy poco tiempo se transformó en una forma de arte gracias al resultado del talento, la creatividad y la visión de directores que entendieron que el cine no solo podía mostrar imágenes en movimiento, sino también emocionar y contar grandes historias. El día de hoy continuaremos con la edad dorada del blanco y negro, una etapa en donde el cine dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en un reflejo de la sociedad, de las emociones y los conflictos humanos. Un periodo que abarca principalmente desde los años 30 hasta finales de los 50, décadas marcadas por guerras mundiales, crisis económicas y profundas transformaciones sociales. Y es en medio de todo eso donde el cine se consolidó como el gran espectáculo del siglo XX. Las salas llenas, las estrellas se convertían en mitos. Fue también una etapa donde la narrativa clásica alcanzó su estructura popular, planteamiento claro, desarrollo sólido y desenlaces memorables. Y es precisamente a través de las siguientes películas clave que podemos entender lo que representó esta etapa. Comenzamos con Casablanca, dirigida por Michael Curtiz. La historia transcurre en la ciudad marroquí de Casablanca, un punto estratégico donde refugiados europeos intentan conseguir documentos para escapar hacia Estados Unidos. Allí Rick Blaine, un estadounidense cínico y aparentemente indiferente, dirige un popular café. Todo cambia cuando reaparece Ilsa Lan, su antiguo amor, acompañada de su esposo Víctor. Rick debe de enfrentarse a su pasado y tomar una decisión crucial: dejarse llevar por el amor que aún siente por Ilsa o ayudarle a escapar junto a su marido para que continúe en la lucha contra el nazismo. La película fue producida por Warner Bros., uno de los estudios más influyentes y poderosos de la época. Contó con amplios recursos técnicos, un guión cuidadosamente elaborado y la participación de grandes estrellas consolidadas, como Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Todo eso refleja con claridad lo que caracterizaba la edad dorada de Hollywood, una producción industrial de altísima calidad, respaldada por el sistema de estudios y orientada a alcanzar la excelencia artística. La película sigue la estructura narrativa clásica de Hollywood: un protagonista con conflicto interno, un romance imposible, un dilema moral y un desenlace que antepone el deber sobre el deseo. Cuando comenzó el rodaje, el final aún no estaba claro, ni siquiera el equipo sabía cómo terminaría la historia. Los actores avanzaban escena tras escena sin saber qué iba a pasar con Ilsa, y esa duda se mantuvo casi hasta el final de la producción, lo que dio a sus interpretaciones una tensión muy auténtica. La película no se filmó en Marruecos. Aunque la historia ocurre en Casablanca, casi toda la película fue rodada en Hollywood, en los estudios de Warner Bros. Muchos actores eran refugiados reales. Varios intérpretes secundarios habían huido realmente de la Europa nazi. Eso le dio una carga emocional auténtica a escenas como la de la Marsellesa. La famosa frase de Rick, "Her lucky that you kid", fue improvisada. No estaba originalmente pensada como una línea recurrente. Terminó convirtiéndose en una de las frases más icónicas del cine. En la ceremonia de 1944 obtuvo 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Michael Curtiz. En su momento la película fue vista como una más del estudio. Nadie anticipaba que se convertiría en una de las películas más influyentes de la historia del cine. La icónica escena final del aeropuerto fue creada con maquetas y efectos de perspectiva forzada. El avión no era de tamaño real y los mecánicos en el fondo eran personas de baja estatura para dar sensación de profundidad. Más que una historia de amor, Casablanca es una historia sobre decisiones difíciles, sobre hacer lo correcto incluso cuando eso implique perder algo importante.
En medio de la guerra, esos sentimientos quedan en segundo plano frente a la responsabilidad. Por eso su final marcó tanto al público y terminó convirtiéndose en uno de los más recordados del cine clásico. Qué bello es vivir, de Frank Capra. Capra se había convertido en uno de los nombres más importantes del cine clásico. Sus películas solían centrarse en el hombre común, en personajes sencillos enfrentándose a sistemas poderosos. En la década de los 30, Frank Capra se consolidó como una de las figuras más influyentes del cine clásico. Sus películas solían girar en torno al hombre común, personajes humildes y honestos que se enfrentaban a estructuras de poder político, económico o social. Pero antes de dirigir Qué bello es vivir, Capra se fue a la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó realizando documentales para el gobierno de los Estados Unidos. Uno de ellos era la serie Why We Fight. Esa experiencia marcó su mirada. Después del conflicto, su cine adoptó un tono más reflexivo, más consciente del impacto que los acontecimientos mundiales tenían en las personas. La película nos cuenta la historia de George Bailey, un hombre generoso que vive en el pequeño pueblo de Bedford Falls. Desde joven renunció a sus sueños personales que tenía, viajar, estudiar y conocer el mundo, para ayudar a su familia y a su comunidad, trabajando en una modesta empresa de préstamo que apoyaba a las personas trabajadoras del pueblo. Con el paso de los años, George forma una familia y se convierte en un pilar para muchos habitantes. Sin embargo, en Nochebuena ocurre un problema financiero que lo deja al borde de la ruina y con la posibilidad de ir a prisión. Desesperado y creyendo que su vida ha sido un fracaso, llega a pensar que el mundo estaría mejor sin él. Cuando George, a punto de quitarse la vida, dice que desearía no haber nacido, el ángel Clarence le muestra qué había ocurrido de no haber existido él. En la primera línea tenemos las acciones más importantes que él ha realizado. George salva a su hermano de ahogarse, crea a Bailey Park, un complejo de viviendas asequibles, impide que Gower, el farmacéutico, envenene a un niño, y tiene una esposa feliz con hijos. Y en la línea de abajo tenemos los acontecimientos de lo que hubiera pasado si George nunca hubiera nacido. El hermano de George se ahoga, Bailey Park no se llega a construir jamás, Gower mata al niño y es encarcelado, el tío Billy es internado en un manicomio y Mary se queda sola. Qué bello es vivir representa la edad dorada de blanco y negro, porque reúne las características que definieron ese periodo en su punto más sólido. Estrenada justo después de la Segunda Guerra Mundial, conecta a una sociedad que buscaba la esperanza. El cine clásico no solo entretenía, sino que acompañaba emocionalmente al público. Y esta película es un ejemplo claro, ya que muestra el modelo clásico narrativo. La historia está construida con claridad, nos presenta un conflicto interno y fuerte y un desenlace emotivo y coherente. También utiliza el blanco y negro como recursos expresivos. Los contrastes de luz acompañan el estado emocional del protagonista, la oscuridad en sus momentos de desesperación y la claridad en la resolución final. No es solo una cuestión técnica, es parte del lenguaje visual de la época. Aunque hoy es un clásico navideño, en su momento fue un fracaso en taquilla y no recuperó de inmediato su inversión. En los años 70 se volvió extremadamente popular. Se dice que fue debido a un descuido de la renovación de sus derechos. Pudo transmitirse gratuitamente en televisión durante muchos años. La nieve que se ve en la película fue innovadora para la época. Se utilizó una mezcla especial de espuma contra incendios y jabón, mucho más silenciosa que el método tradicional con maíz triturado. El enorme set de Bedford Falls fue una de las más grandes construidas en Hollywood hasta ese momento, con calles completas y con más de 70 edificios diseñados específicamente para el rodaje. La película fue nominada a 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para James Stewart, aunque no ganó en las categorías principales. El personaje de George Bailey fue uno de los papeles más importantes de la carrera de James Stewart, quien acababa de regresar del servicio militar de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el discurso desesperado que da en la escena del bar fue tan intenso que varios miembros del equipo quedaron en silencio total durante la filmación. Esa experiencia marcó su mirada. Después del conflicto, su cine adoptó un tono más reflexivo, más consciente del impacto que los acontecimientos mundiales tenían en las personas. Qué bello es vivir representa el lado más humano del cine clásico.
Historias sencillas en apariencia, pero profundas en contenido, que buscan recordar al espectador que cada vida tiene un valor. Por eso es una de las obras que mejor resumen lo que fue la edad dorada del blanco y negro. Ladrón de bicicletas, de 1948. Dirigida por Vittorio De Sica, la película cuenta la historia de Antonio Ricci, un hombre desempleado en la Roma de la posguerra que consigue trabajo pegando carteles por la ciudad. El empleo depende de algo fundamental: tener una bicicleta. Cuando finalmente logra conseguir una, se la roban el primer día de trabajo. Desesperado, Antonio recorre la ciudad junto a su pequeño hijo Bruno, en una búsqueda intensa y cada vez más angustiante para recuperarla. La película es un retrato directo de la pobreza, la dignidad y la desesperación en la Italia de la posguerra. No hay héroes ni grandes giros dramáticos. Lo que vemos es una lucha cotidiana de un hombre común tratando de sobrevivir. No hay mansiones, no hay héroes perfectos, no hay finales grandiosos. Hay calles reales de Roma, hay desempleo, hay desesperación. Hay un padre que solo quiere conservar su trabajo y un hijo que lo acompaña en silencio observando cómo funciona el mundo. Mientras el cine clásico ofrecía esperanza y romanticismo, el neorrealismo italiano puso la cámara frente a la realidad cotidiana. Demostró que el blanco y negro no solo servía para embellecer historias, sino también para retratar la dureza de una sociedad golpeada por la guerra. Ladrón de bicicletas simboliza el cine como espejo social capaz de mostrar la pobreza sin adornos, la ruptura con la belleza de los grandes estudios y sobre todo la importancia del hombre común como protagonista. La mayoría de los actores no eran profesionales. Antonio fue interpretado por Lamberto Margiorani, un obrero real que nunca había actuado antes. El niño que interpreta a Bruno, Enzo Staiola, tampoco era actor. Vittorio De Sica lo vio caminando por la calle y quedó impresionado por su expresión natural. La película fue rodada casi completamente en exteriores reales en Roma, algo muy poco común en una época en donde muchas grabaciones se hacían en estudios. El presupuesto fue muy bajo, no había grandes recursos técnicos ni estrellas reconocidas, lo que obligó a un estilo más sencillo y directo. En 1950 ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera, antes de que existiera como tal esa categoría. Aunque está basada en una novela de Luigi Bartolini, la adaptación cambió muchos elementos para hacer la historia más humana y cercana a la realidad de la posguerra. En Italia, al principio no fue celebrada de manera unánime. Algunos sectores criticaron que mostrara una imagen tan cruda del país. Con el paso del tiempo ha sido considerada por críticos y cineastas como una de las películas más importantes de la historia del cine mundial. En una época en la que Hollywood dominaba con grandes producciones de estudios, estrellas reconocidas y relatos cuidadosamente estructurados, esta película dirigida por Vittorio De Sica mostró algo distinto, la vida tal como era. Psicosis, de 1960. Psicosis de Alfred Hitchcock comienza con la historia de Marion Crane, una mujer que roba una gran suma de dinero y huye de la ciudad. En su escape se detiene en un motel aislado administrado por un joven aparentemente tímido llamado Norman Bates. Lo que inicia con un drama criminal se transforma en un thriller psicológico cuando la historia toma un giro inesperado que rompe la regla del cine clásico. A partir de ese momento la historia explora la culpa, la identidad y la mente humana de una forma inquietante. Más que una simple historia de terror, Psicosis es un estudio psicológico que cambia para siempre la manera de construir suspenso en el cine. En 1960 el color ya era común en Hollywood, pero Hitchcock decidió filmarla en blanco y negro, no solo por presupuesto, sino por el contraste visual que hacía la violencia más sugerente y perturbadora. Aquí la película rompió varias reglas del cine clásico. Eliminó a su protagonista a mitad de la historia, mostró una violencia más explícita para la época
Introdujo una narrativa psicológica más oscura y ambigua, y cambió la relación entre el espectador y el personaje. Hitchcock decidió financiar gran parte de la película con su propio dinero porque el estudio no creía que la historia fuera adecuada para el público. Para reducir costos, utilizó el equipo técnico de una serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta y trabajó con un presupuesto mucho menor. La escena de la ducha tomó más de 7 días en rodarse. Contiene más de 70 encuadres distintos y alrededor de 50 cortes en menos de un minuto. Lo impactante es que casi no se ve el cuchillo penetrando el cuerpo. El efecto de violencia se logra a través del montaje y de la música. La sangre falsa que se ve en la escena de la ducha no es sangre falsa tradicional, sino que es jarabe de chocolate. En blanco y negro ofrecía la textura y densidad perfectas para la cámara. Durante su estreno, Hitchcock exigió que nadie pudiera entrar a la sala una vez comenzara la proyección. Esto era inusual en la época y convirtió el estreno en un evento casi ceremonial. Fue una de las primeras películas estadounidenses en mostrar un inodoro descargándose en pantalla, algo considerado demasiado explícito para la época. Si las películas anteriores mostraban la madurez del cine clásico, Psicosis marcó su transformación. Fue el punto en el que el blanco y negro dejó de ser la norma de la industria y se convirtió en una elección artística. Si miramos este periodo en conjunto, vemos una etapa en la que el cine en blanco y negro mostró todo su alcance. Por un lado estaban las historias ambientadas en tiempos de guerra, donde el amor y el deber chocaban y las personas tenían que tomar las decisiones difíciles. Ese tipo de relatos mostraban el equilibrio entre la emoción y el contexto histórico. También estaban las historias centradas en la vida cotidiana, en personas comunes que enfrentaban problemas económicos, dudas personales y momentos de crisis. Allí el cine se convirtió en un espejo de la sociedad y en un espacio para reflexionar sobre el valor de cada individuo. Surgieron miradas más realistas, rodadas en calles reales con personas alejadas del glamour, historias más sencillas en apariencia pero profundamente humanas que mostraban la dureza de la posguerra sin exageraciones. En conjunto, esta etapa del blanco y negro demuestra que no fue una carencia técnica, sino que más bien fue un recurso expresivo. A través del contraste entre luces y sombras se crearon historias de amor, de esperanza, de dificultades económicas y de tensiones psicológicas que no dependían necesariamente de la fuerza del color. Fue un periodo en el que el cine terminó de definir cómo contar una historia, cómo presentar a sus personajes, cómo desarrollar un conflicto y cómo cerrar un relato de forma clara y significativa. Muchas de esas decisiones narrativas siguen presentes hoy, lo que demuestra que esa etapa no solo marcó su tiempo, sino que dejó una estructura que aún sostiene el cine actual. En el próximo video entramos en la era de los rebeldes que sacudieron la industria, nuevas miradas, historias más personales y directores que rompieron todas las reglas. Desde la fuerza juvenil de los 400 golpes de François Truffaut hasta el retrato provocador de la dulce vida de Federico Fellini, también veremos cómo 2001, una odisea en el espacio, expandió los límites de la ciencia ficción y cómo Chinatown redefinió el cine noir moderno, una etapa en donde dejó de seguir fórmulas y empezó a desafiar el mundo.